Bueno, y tenemos información que surge de última hora, Vinicio. Hay preocupación en el mundo. Hay preocupación en el mundo, hay conflictos internacionales, una manera bastante particular de terminar el mes, pues ya se había estado hablando acerca de esa tensión que existe por parte de Estados Unidos, Israel, Irán, los ataques que se han reportado en las últimas horas que han generado preocupación. ¿Y te recuerdas, Jensi, cómo iniciamos también el año con esta noticia de la captura de Maduro, Nicolás Maduro? Y ahora pues nos sorprende también cómo terminamos el mes de febrero, como tú bien lo indicas, y pues con una noticia bastante preocupante, porque al final son guerras que se van desatando, son anuncios fuertes los que también se van generando, y en esta mañana de sábado 28 de febrero nosotros se lo tenemos que informar tal y como lo están ya informando las redes a nivel internacional, ¿verdad? Así es, una gran preocupación que se ha generado, ya que por el momento pues se tiene conocimiento que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pues ha anunciado una operación a gran escala para aniquilar, según sus propias palabras, el régimen iraní. Ya con esa palabra aniquilar. Aniquilar, ya la palabra que está utilizando el presidente de Estados Unidos nos dice mucho, Vinicio. Así es, y además indican que la nueva campaña militar comenzó en la mañana de este sábado en coordinación con Israel. Es un mensaje a la nación que dio el presidente Donald Trump. Así es, y es que de hecho en su mensaje también el presidente estadounidense afirmó que su meta es terminar con el régimen de los ayatolá allá en Irán. Según lo que dijo, escucha, estas son sus palabras: nuestro objetivo es proteger al pueblo estadounidense y a nuestros aliados, eliminando la amenaza inmediata que representa el régimen iraní. Como siempre, el mensaje de Donald Trump caracterizado por esas palabras contundentes. No es la primera vez que brinda un mensaje de esta manera, principalmente en medio de un contexto de tensión a nivel internacional. No, y esto está generando pues ya reacciones seguramente a nivel mundial, que más adelante nosotros les vamos a estar compartiendo qué dicen los políticos y presidentes en el mundo sobre esta reacción. De cierta forma que ya lo venía anunciando, ya lo venía indicando, pero no deja de ser sorpresiva en el sentido de cómo dice o cómo traslada esos mensajes y cómo anuncia que va a hacer una ejecución tal y como ya se lo hemos dado a conocer. En estos momentos tenemos las palabras, el discurso del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. The United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. Its menacing activities directly endanger the United States, our troops, our bases overseas, and our allies throughout the world. Short time ago. Se resaltan las palabras que representan una amenaza para el pueblo de Estados Unidos y para sus aliados. Mencionaba algunas palabras como aniquilar, que era lo que decíamos al inicio, que este tipo de mensajes ya nos dice mucho, pero también ya hay respuestas. No, y aparte, ves cómo sale él, igual sale tranquilo, solo que enérgico, incluso con una gorra y con palabras muy fuertes. Además de ello, ya tenemos información que tras el ataque conjunto de Estados Unidos, esto es lo que nos están informando en estos momentos, Estados Unidos e Israel contra Irán, ya reportan varias explosiones en Qatar, en Emiratos Árabes, en Kuwait, en donde Washington ya tiene sus principales bases militares, que eso es lo que hace Estados Unidos, coloca pues, bases militares, además está siempre en alerta y luego ejecuta los ataques en donde tiene esas operaciones estratégicas para lanzar esos ataques también hacia en este caso, en Irán. Que de hecho en su momento el presidente Donald Trump aseguró que estas medidas buscan evitar que Teherán fabrique un arma nuclear, mientras que la República Islámica pues ha reprochado los ataques que llegaron en medio de las negociaciones diplomáticas entre los dos países en esa materia. Pero ya también pues se habría indicado que países como Jordania, Qatar y Emiratos Árabes Unidos pues han reportado que Irán lanzó ataques hacia las bases militares de los Estados Unidos en esos territorios, que era algo que tú mencionabas hace algunos instantes, Vinicio, mientras que Kuwait y Qatar también anunciaron que se estarán reservando el derecho a responder los ataques de Irán
hacia los objetivos de sus países, que aquí ya viene entonces la respuesta hacia los ataques que ya se habrían estado ejecutando. Mientras tanto, los comandantes de la Guardia Revolucionaria y políticos que habrían muerto en el ataque conjunto contra Irán, pues aún es algo que no se ha confirmado de manera oficial, pero ya se habla de bajas, ya se habla de personas fallecidas, pero hasta el momento, como es información que va surgiendo minuto a minuto, pues hay que tomar en cuenta de que en medio de estas crisis, de estos contextos de tensiones a nivel internacional, también pueden surgir datos que se tienen que ir corroborando según van pasando los minutos. Y además hay otra información que llama la atención acá porque se nos está informando y nosotros se lo tenemos que trasladar de inmediato a ustedes, amigos televidentes, que el líder supremo iraní no se encuentra en Teherán, sino que ha sido trasladado a un lugar seguro. Era lo que todo el mundo se imaginaba, que él pues se iba a refugiar en un lugar para evitar de ser prácticamente el ojo, en este caso el objetivo, mejor dicho, de Estados Unidos, según ya las informaciones que nos están trasladando. Sube a 40 el número de niñas muertas en ataque contra escuela primaria en el sur de Irán. Es información que sigue pues surgiendo. Estados Unidos, luego de estar en conjunto con Israel, están atacando Irán. Y ahora, ¿qué es lo que se puede esperar? ¿Qué es lo que se viene? Siempre pensamos en el tema del petróleo, pensamos en el tema de las guerras, de las muertes, de lo que pueda ocurrir, pero son mensajes que ya lanzó el presidente y que seguramente pues no hay marcha atrás. No, y también pues hay que tomar en cuenta, Vinicio, de que llevamos solo 2 meses del año y ya se han presentado tensiones a nivel internacional, lo que decíamos. Ocurrió lo de la captura de Nicolás Maduro, ocurre también lo de México, la tensión, el fin de semana violento en México, y ahora tenemos otro fin de semana violento a nivel internacional. Hay algunos aliados ya de Estados Unidos que se han pronunciado. Por ejemplo, Mark Carney pues afirmó que Canadá apoya a Estados Unidos para evitar que Irán obtenga un arma nuclear. Estamos hablando del primer ministro de Canadá, que indicó que su país respalda a Estados Unidos en sus esfuerzos por evitar que Irán obtenga un arma nuclear y frenar una amenaza que, según las autoridades de Canadá, representa el régimen iraní para la paz y la seguridad internacional. De hecho, el primer ministro de Canadá señaló que su país ha sido claramente consistente en esta postura y también está abogando por medidas que reduzcan los riesgos asociados al programa nuclear de Teherán. Pero también el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, mantuvo conversaciones ya telefónicas, incluso con sus homólogos de Irán, Irak, Arabia Saudita, Qatar, Siria y otros países para discutir medidas destinadas a poner fin a estos ataques que se están registrando en curso, que sorprendieron la mañana de este sábado 28 de febrero de 2026, según una fuente del Ministerio de Exteriores turco. No, y también pues Israel prevé declarar estado de emergencia en el sector del gas natural, que era algo que mencionábamos, Vinicio. Muchas veces estos conflictos internacionales pues también tienen origen por el tema de los recursos. Y más ahí. Y más ahí, exactamente, más en ese sector. Y ojo, porque eso también impacta en países como nuestros, países de Occidente. En este caso también Guatemala son los países impactados cuando se dan este tipo de guerras, porque quedamos a la incertidumbre qué va a pasar, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta de que, bueno, seguramente ahorita en casa se cuestionan, pero ¿por qué puede impactar Guatemala? Hay que tomar en cuenta que Guatemala es un país tomador de precios, es decir, en el caso de los combustibles o del gas, es un país tomador de precios a nivel internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que si incrementa el precio, por ejemplo, del barril del petróleo a nivel internacional, como tomamos el precio, obviamente esto va a tener impacto en el precio de los combustibles acá en Guatemala. A veces el impacto no se ve rápido porque hay combustible en reserva. Claro. Pero ¿qué pasa cuando ya se agota la reserva y ya inicia a impactar el nuevo precio? Ahí pues nos cuestionamos, ok, pues por eso es que ahora tenemos ese impacto por lo que está pasando a nivel internacional, y es por eso la importancia de también estar al tanto de lo que ocurre en países como Israel o países precisamente que en estos momentos están en guerra. Y es por eso que el Ministerio de Energía de Israel informó que, de ser necesario, pues los recursos energéticos de ese país serán cubiertos mediante fuentes alternativas y combustibles sustitutos. Y señaló que el ministerio prevé declarar un estado de emergencia en el sector del gas natural. Imagínense, Vinicio, la magnitud de este conflicto como para que Israel esté tomando estas medidas. Y el estado de emergencia que están informando. Y con estos ataques hacia las bases militares estadounidenses, también en países como Kuwait, Qatar y Emiratos Árabes Unidos,
Irán respondió este sábado 28 de febrero a una serie de embestidas y pues da a conocer también su postura. Y hay corresponsales, hay gente también de guerra que están en este lugar, y que todo esto nosotros seguramente ya vamos a tener las diferentes posturas que se están registrando a nivel mundial, porque Estados Unidos e Israel esta mañana atacaron a Irán, están atacando a Irán, y Teherán están respondiendo incluso también con misiles y drones. Se esperaba una respuesta no tan rápida, sin embargo, ya inició la respuesta. Que de hecho, pues Irán ha respondido ya a los ataques lanzados con misiles contra bases de Estados Unidos e Israel en el Golfo, y es que la respuesta de Irán a los ataques de Washington y Tel Aviv en su contra como objetivo territorio israelí e instalaciones estadounidenses en Qatar, Emiratos Árabes Unidos, pues ha aumentado las tensiones. También el Centro de Servicios de la Quinta Flota fue objeto de ataques militares, según lo que han indicado las autoridades del Centro Nacional de Comunicaciones de Bahrein en un comunicado. Pero también, por su parte, el Comando Central de Estados Unidos, que cubre la región de Medio Oriente, aún no ha emitido ningún comunicado hasta el momento sobre los daños o las víctimas, mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Emiratos Árabes Unidos advirtió sobre las consecuencias que esto puede tener y calificó como continuas violaciones por parte de Irán y condenó los ataques iraníes en su territorio y en varios países de la región. Así es, los vamos a poner en contexto por si usted se acaba de sintonizar. Estados Unidos e Israel atacaron conjuntamente a Irán. Ya el presidente Donald Trump habló de ello. Por un lado, el ejército de Israel llevó a cabo este ataque preventivo, le llaman ellos, y fuentes citadas por medios israelíes afirmaron que sus objetivos eran el ayatolá y el presidente también, aunque Irán aseguró que ambos se encuentran ilesos, es decir, también el presidente era uno de los objetivos. Por otro lado, y poco después del ataque israelí, el presidente de Estados Unidos, tal y como lo habíamos indicado, Donald Trump, confirmó que se iniciaron importantes operaciones militares en Irán. Entre tanto, Teherán afirmó que lanzó la primera ola de ataques con misiles y drones contra Israel. De hecho, inicio ya varios líderes a nivel internacional también se han pronunciado, y tal es el caso de Emmanuel Macron, que es el presidente de Francia. Advirtió que una guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán tendría graves consecuencias globales. Es decir, los ojos del mundo están puestos sobre este conflicto por el impacto que pueda llegar a tener. Y es que el presidente de Francia afirmó que el inicio de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán tendría estas graves consecuencias para la paz y la seguridad internacional, y advirtió que la actual escalada es peligrosa para todos y debe detenerse, según las propias palabras de Emmanuel Macron. Además, el mandatario francés aseguró que su país está dispuesto, escucha Vinicio, a desplegar los recursos necesarios para proteger a sus socios más cercanos si así lo solicitan en medio de este aumento de tensiones. Es decir, que Francia pues está dispuesta a respaldar a sus socios que se vean afectados por este conflicto. Así es, siempre tiene que haber un respaldo para ambos países, digamos, en este caso, por el tema de guerra. Y el ejército israelí incluso afirmó haber atacado cientos de objetivos en el oeste de Irán. El ejército de Israel informó en la red social X que llevó a cabo ataques contra cientos de objetivos en el oeste de Irán como parte de la denominada Operación León Rugiente. El anuncio fue acompañado por un video. Ya en algún instante vamos a colocar el video, y hasta el momento no han precisado cuáles son los blancos alcanzados ni sobre posibles víctimas. Lo que ya es un hecho son estos ataques de las Fuerzas Armadas y la respuesta también de Irán, que está aliado con otros países, al igual que Estados Unidos aliado con Israel, en donde ya se han declarado la guerra. Que de hecho Irán pidió a los países de la región impedir que Estados Unidos e Israel usen su territorio contra Teherán. Esa fue la solicitud que hizo el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, que instó a sus homólogos regionales a evitar que tanto Estados Unidos como Israel utilicen su territorio para lanzar operaciones militares en contra del país. Según un comunicado oficial, Teherán acusó a ambos gobiernos de intentar abusar del espacio regional para ejecutar acciones agresivas, mientras que la milicia iraquí proiraní amenazó con ataques a bases estadounidenses precisamente pues que podrían estar en esos países clave, Vinicio.
es algo que obviamente pues sabemos que puede llegar a pasar en las próximas horas porque van a seguir las respuestas a los ataques que ya se están ejecutando. No, y ya cuando se ha declarado en guerra, digamos, países como Irán y Estados Unidos, también hay otros países que se van involucrando y que también han estado en guerra. Por ejemplo, es el caso de Ucrania, que está acusando a Irán de violencia interna y apoyo militar a Rusia. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania reafirmó su apoyo al pueblo iraní y su derecho a vivir seguridad y libertad, al tiempo que responsabilizó al régimen de Teherán de décadas de represión interna, violaciones de derechos humanos y desestabilización regional. Kiev denunció además la cooperación militar entre Irán y Rusia, en particular el suministro de drones utilizados en ataques contra ciudades ucranianas, calificando esa alianza como una violación grave del derecho internacional. Ucrania sostuvo que el actual escenario es consecuencia de la política de violencia del régimen iraní y afirmó que Teherán desestimó oportunidades diplomáticas para evitar una escalada, la que se está dando. Eso es lo que dice Ucrania, pero ¿qué dice Rusia? Bueno, Rusia está pidiendo el cese inmediato de los ataques contra Irán y advierte que amenaza con una mayor inestabilidad. Así es, las autoridades rusas instaron al cierre inmediato de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, afirmando que la situación debe regresar a la vía de la solución política y diplomática. El Ministerio de Asuntos Exteriores afirmó que la comunidad internacional debería emitir con prontitud una evaluación objetiva de lo que calificó de acciones irresponsables que amenazan con desestabilizar aún más a la región. Moscú añadió que sigue dispuesto, como siempre, a colaborar en los esfuerzos por encontrar soluciones pacíficas, basadas en el derecho internacional, el respeto mutuo y el equilibrio de intereses de todos los países, porque aquí también hay que ser honestos, Vincio, siempre hay intereses y es por eso que estamos ahora en medio de esta tensión a nivel internacional. Sí, lo peor de todo es que hay también víctimas, en toda guerra hay víctimas y además tenemos más información. La OTAN está siguiendo de cerca, ya anunció que está siguiendo de cerca los acontecimientos en Irán y en la región, afirmó la portavoz de la Alianza Atlántica, Alison Hart, en declaraciones recogidas por medios internacionales. Además, se está informando que ya hay vuelos cancelados en diferentes partes, sobre todo estamos hablando acá en el aeropuerto londinense, en donde se indica que un pequeño número de vuelos fueron cancelados o retrasados debido a la situación actual en Medio Oriente y consiguientes cierres del espacio aéreo en la región. Es así que se van a estar dando muchas noticias pues bastante impactantes que debemos trasladarlas a cada uno de ustedes. Y también que pues hay que tomar en cuenta esas respuestas que se han estado dando hasta este momento, pues ya lo decíamos, prácticamente Irán ahora se encuentra atacando, haciendo estos ataques hacia Israel. Como lo decíamos, hay siempre daños colaterales, hay víctimas mortales. Hay que tomar en cuenta de que ya pues se habría confirmado, según medios iraníes, sobre las primeras explosiones que se escucharon en el centro de Teherán y que se extendieron a otras ciudades como Karaj y también pues otros puntos. Mientras tanto, se informó por parte de medios afines al Estado iraní que precisamente pues se han recibido informes de varios misiles que impactaron en la capital y que también se escucharon explosiones en el norte y este de esa ciudad. Mientras que en uno de los condados, en el condado Minab, al sur de Irán, al menos 40 personas murieron y 48 resultaron heridas en un ataque contra una escuela primaria de niñas, que era algo, Vinicio, un dato que ya veníamos escuchando hace algún momento, pero ahora sí ya se confirma que son al menos 40 personas muertas y 48 heridas. ¿Cuántos niños habrán que verificar ahí? Decíamos, son esas víctimas colaterales que no tienen nada que ver con el conflicto, pero que lamentablemente son parte de esas cifras de daños. Y son los ataques hacia las bases militares entonces estadounidenses que se esperaba también la respuesta, aparte de lo que había anunciado Donald Trump. También Irán hizo lo suyo y anunció ataques a esas bases militares en países como Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, en donde ha respondido Irán este 28 de febrero a través de esta serie de ataques conjuntos por parte también de Estados Unidos e Israel. El presidente Donald Trump aseguró que los asaltos buscan evitar que Teherán fabrique un arma nuclear
Ese es el mayor temor punto, del mundo, ¿no? y el que ponen también como contexto, y sobre todo es lo que da a conocer el presidente de los Estados Unidos, mientras que la República Islámica reprochó que los ataques llegaron en medio de las negociaciones diplomáticas entre los dos países en esa materia. No, y también hay que tomar en cuenta que a través de un comunicado emitido por parte de las autoridades de Israel, porque también pues tenemos que dar a conocer las diferentes posturas, el ministro de la Defensa israelí, Israel Katz, informó que su país lanzó un ataque preventivo contra Irán para eliminar las amenazas al Estado. Llama la atención, Vinicio, que prácticamente la línea del discurso que ha manejado Trump e Israel pues obviamente son prácticamente la misma. En ambos discursos o en ambos mensajes escuchamos la palabra amenaza hacia Estados Unidos y hacia los países aliados. De hecho, el ministro de la Defensa de Israel declaró un estado de emergencia especial y permanente en todo el país, mientras que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, emitió un comunicado y afirmó que, y voy a citar sus palabras: este régimen terrorista asesino no debe estar armado con armas nucleares que le permitan amenazar a toda la humanidad. Nuestra acción conjunta caerá las condiciones para que el valiente pueblo iraní tome las riendas de su destino. Esto ha sido parte del comunicado que emitió Benjamín Netanyahu, que es el primer ministro de Israel, y añadió lo siguiente. Procedo a leer parte de su comunicado. Ha llegado el momento de que todos los segmentos del pueblo iraní, los persas, los kurdos, los azeríes, los baluchis y los awazis, se liberen del yugo de la tiranía y construyan un Irán libre y en paz. Palabras de Benjamín Netanyahu. Pero además, aquí todo el mundo se pregunta por qué realmente Estados Unidos, Jensi, atacó a Irán. Esa es la pregunta del millón. Y hay una respuesta en donde el presidente Donald Trump dijo este sábado que las fuerzas estadounidenses pusieron en marcha una campaña militar masiva contra Irán con el objetivo de detener o de defender, mejor dicho, al pueblo estadounidense, eliminando las amenazas inminentes del régimen iraní. ¿Pero cuáles son estas amenazas? Pues ya nosotros también se las vamos a dar a conocer. Los ataques de Estados Unidos e Israel se producen apenas en un día después de la última ronda de negociaciones indirectas, porque no fueron negociaciones prácticamente en donde hubo un diálogo total, sino que fueron muy indirectas entre Washington y Teherán sobre el programa nuclear de Irán. Aquí donde viene Ese es el origen del conflicto. El origen del conflicto. Pero hay otras situaciones ahí que, como ya hemos venido hablando, que también van surgiendo de por qué esta guerra. Entonces, en este contexto de mayor expansión militar de Estados Unidos en el Medio Oriente se da principalmente por el tema de una bomba o un programa nuclear de Irán. Y Trump está citando amenazas que, según fuentes, no estaban en algún momento respaldadas por algún tipo de inteligencia de Estados Unidos. Sin embargo, después él da a conocer que sí tiene respaldo, ¿verdad?, al describir la decisión de lanzar una operación militar masiva contra Irán. De hecho, si no, no lo hubiera anunciado. Exactamente. No, y es que también, Vinicius, es importante tener el contexto del origen de este conflicto, porque el programa nuclear era un tema que ya desde hace meses estaba puesto sobre la mesa entre los líderes mundiales, y ahora que no se logra, pues, de alguna manera, por decirlo así, llegar a un acuerdo, tener una negociación directa, pacífica, es que se da esta respuesta, porque básicamente el temor que tiene Estados Unidos es que Irán tenga acceso a estas armas nucleares, y es por eso que se utiliza tanto el término o la palabra amenaza por parte de Estados Unidos e Israel, porque temen precisamente que se pueda llegar a tomar alguna medida por parte de Irán en cuanto al tema del uso de armas nucleares, aunque en su momento también el régimen iraní pues habría indicado de que el uso o la ejecución de este programa de armas nucleares no era con fines de ejecutar algún ataque, sino era con fines, si mal no recuerdo, de conocimiento didácticos, pero pues obviamente siempre existe ese temor, porque no estamos hablando de cualquier situación, estamos hablando de armas nucleares. Bueno, ya para ir prácticamente yéndonos a un corte comercial, solo les queremos informar que misiles de largo alcance que ahora pueden amenazar a nuestros buenos amigos, dice Donald Trump, y aliados en Europa, nuestras tropas estacionadas en el extranjero, y pronto podrían llegar
a la patria estadounidense. Estas son una de las últimas palabras de Donald Trump sobre este ataque que se está llevando a cabo entonces entre Estados Unidos e Israel contra Irán, y que Irán responde y ataca a Israel con misiles y drones. Y pide el apoyo de países aliados. Así las tensiones a nivel internacional. Nosotros, por supuesto, que a lo largo de esta emisión le vamos a estar informando cómo avanza este contexto pues coyuntural mundial entre Israel, entre Estados Unidos e Irán. Vamos a ir a la pausa, pero al regresar le tendremos la ampliación de esta y otras noticias. Vamos a la pausa.